El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo podcast. Todos nosotros tenemos heridas, traumas de nuestra infancia, de nuestra juventud, que no hemos sido capaces de cerrar. A veces son traumas fuertes, quizá es de los temas que me hayas escuchado más hablar. Abusos, traiciones, abandonos, y a veces son microtraumas, pero tú notas que cuando echas la vista atrás, te siguen doliendo. Yo siempre digo que la felicidad, eso que llamamos felicidad, consiste en conectar de forma sana con el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. ¿Cuándo se nos distorsiona este esquema del pasado, presente y futuro? Cuando surge el miedo. Todos nosotros tenemos miedos a ciertas cosas que nos pueden suceder o que nos pueden volver a suceder. Algo que nos sucedió en la infancia, en la juventud, y que uno de repente se queda reactivado o en estado de hiperalerta por ese trauma que sucedió. Otras veces son miedos al futuro, a que nos pasen cosas malas, y ese tema del miedo nos tiene en estado de alerta mantenido. Probablemente sabes lo que sucede cuando existe el miedo, cuando se activa tu estado de alerta o de vigilancia, cómo se activa esas hormonas, ese cortisol, cómo todo tu organismo cambia y estás deseando luchar o huir y partir, escapar, o a veces te bloqueas, cómo esos estados de estrés y de miedo mantenidos son capaces de cambiar tu forma de conectar con la realidad. También sabes que el 90% de eso que te preocupa nunca va a suceder, pero nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen los miedos de verdad de los miedos irracionales. Cuando el miedo se instala, cuando vives situaciones de estrés crónico, de incertidumbre mantenida, empieza la tristeza, empieza la ansiedad generalizada, empiezan los problemas de sueño, empiezas a interpretar de forma negativa todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, cambia tu salud, cambia tu cuerpo, tu sistema inmune se deteriora. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestros miedos, dónde se originan y cómo atajarlos. ¿Qué es el miedo? El miedo es como un azote, un golpe repetido que palpita interiormente y nos distorsiona, nos perturba y nos quita la paz. En esta vida, yo suelo recomendar a la gente que tome un tiempo para frenar, analizar y conocer. Cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia de las emociones, para conocernos, comprendernos, aceptarnos y ser capaces de superar lo que nos sucede. Si te analizas, me gustaría que pensaras cómo son tus relaciones humanas, cómo son tus pensamientos y cómo te enfrentas a las diferentes circunstancias que surgen en tu vida. Puede ser de aquellos que confíes en todo el mundo y seas un ingenuo, o puede ser aquellos que desconfías de todos. Puede ser de esas personas que te abres y que cuentas tu vida, las personas que aparecen por tu vida, o al revés, que tiendes a ser demasiado precavido y prudente y nunca te abres a nadie. Puede ser de esas personas que intentas agradar a todo el mundo y que no sabes decir que no, o de aquellos que eres un no tajante constantemente. Puede ser de esas personas que te hablas bien, te dices las cosas con cariño, quizá a veces con demasiado narcisismo, o de ser de esas personas que tienes una voz interior constante que te habla mal, que te machaca y te hace autoboicot. Puede ser de esas personas que vives obsesionado con gustarle a todo el mundo y que eso te produce una inquietud brutal, porque nunca vamos a gustarle a todo el mundo. Puede ser de esas personas que evitas a toda costa los conflictos y el enfrentamiento y te escondes cuando hay conflicto, o tiendes a aceptar cosas que no deberías con tal de evitar el enfrentamiento o el conflicto. Puede ser de esas personas que te avergüenzas de ti mismo, te sientes culpable, no te gusta cómo eres y tiendes a esconderte. Puede ser de esas personas que te gusta presumir de todo y necesitas contarle a todo el mundo lo bueno que te pasa o las cosas buenas que le suceden a todos aquellos de tu entorno. O puede ser de esas personas que necesites siempre quedar por encima y que siempre se note que tú sabes más que los demás. Puede ser de esas personas que te cuesta mostrar debilidad y entonces vas con una coraza por la vida. Y en esa coraza hay antipatía, a veces hay narcisismo, a veces hay dureza a la hora de comentar las cosas que suceden. Puedes ser de esas personas que exageras las historias y las cosas para que te hagan caso
porque quieres ser durante unos instantes el centro de atención. Puedes ser de esas personas que te guste el conflicto, que te guste generarlo, que te guste discutir, que te sientas más vivo o más viva cuando hay movida en el entorno y te guste activar ese momento de distorsión en el ambiente. Puedes ser de esas personas que te gusta invadir la intimidad de los demás, ser un poco intenso y te sientes muy cómodo invadiendo esa privacidad de otros. Mientras me estás escuchando, probablemente te dirás, pues algunas cosas me pasan y otras no, en otras creo que tengo un cierto equilibrio, pero probablemente en alguna de ellas te notes especialmente identificado. Todos nosotros tenemos algunas de estas características más agudizadas debido a alguna herida que nos ha sucedido en la infancia. En estas cosas que te he presentado, algunas las tendrás más presentes y otras menos. Lo importante es que identifiques las que son más fuertes, las que perturban más tus relaciones humanas, las que te hacen entrar en problemas, las que te ponen tristes o las que te generan más angustia y ansiedad. Te voy a presentar una serie de preguntas. Intenta analizarlas. No me importa que pongas pausa para intentar responderlas cuando me estás escuchando. La primera es, ¿qué quiero evitar comportándome de este modo? Es decir, ¿qué evito teniendo esta conducta de forma constante? Alguna de las respuestas serán las frases que has escuchado anteriormente. Intenta responderlo con sinceridad. La segunda pregunta es, ¿qué tengo miedo a perder? Todos tenemos miedos a perder cosas. ¿Qué tienes miedo a perder? La tercera, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Hay algo de lo que te defiendes? ¿De alguna persona? ¿De algún recuerdo? ¿De algún trauma? ¿De qué te estás defendiendo? La cuarta, ¿qué imagen desastrosa sale de tus pensamientos sobre ti? Todos tenemos esa imagen horrible que nos surge de vez en cuando sobre nosotros mismos. Que nos pillen en algo, que nos vean, que nos humillen, que todos tenemos. ¿Cuál es la tuya? En esos momentos que estás angustiado, agotado, triste, solo, ¿cuál es esa imagen desastrosa? Me quedo solo, me abandonan. Identifícala. En definitiva, quinta pregunta, ¿cuál es tu miedo? ¿Dónde se origina tu miedo? No olvides que una persona con cierta madurez y con cierto equilibrio de su personalidad, no olvidemos que siempre estamos en constante avance y desarrollo madurativo, emocional y cognitivo, pero una persona equilibrada tiene los miedos justos. Una persona inestable, una persona herida, una persona inmadura tiene grandes miedos que le bloquean y le impiden conectar de forma sana con su presente. Muchas veces, cuando tenemos miedos, nos planteamos delante del miedo de dos maneras. Una es un choque directo. ¿Me da miedo el fuego? Pues entonces tengo que ponerme a encender cerillas constantemente. Nos enfrentamos a los miedos de forma tan directa que lo que sufrimos es un mayor bloqueo y nuestros miedos se incrementan. Estoy acordándome del caso de una paciente que tuvo un abuso sexual en la infancia. Era incapaz de conectar con los hombres y lo que hacía era cuando salía por la noche bebía alcohol e intentaba forzarse a que la tocaran, a besar a un chico. Incluso en alguna ocasión acabó manteniendo relaciones sexuales porque ella se forzaba para superar el trauma. Lo que sucedió fue que ese trauma se incrementó porque era incapaz de integrar de forma sana la sexualidad en su vida. En otros casos, lo que hacemos es evitar a toda costa ese miedo. Si me da miedo las agujas, jamás me hago pruebas médicas. Si me da miedo las alturas, no subo jamás en un ascensor a un edificio alto. Si me da miedo volar, no cojo un avión. Si me da miedo hablar en público, dejo de hablar en público, cualquier cosa que tenga que ver con ello. Y uno se autodefiende diciendo, si es que a todo el mundo le pasa algún miedo, mucho mejor dejar y evitarlo a enfrentarme a ello y sufrir más. La clave es identificarlo, intentar entender si hay un origen. Y cuando uno tiene ese origen, intentar sanarlo. A veces hay que hacer una aproximación progresiva, uno lo puede hacer solo, pero otras veces es necesario un profesional que te ayude a erradicar los miedos. Hay miedos directos que uno sabe ponerle nombre y apellido, y hay miedos difusos, donde uno nota que son circunstancias sociales, personales, afectivas, mucho más difíciles de identificar en forma de palabras y de describirlo de forma clara. ¿Cuál es el problema del miedo? El miedo lo que hace es que no interpretas la realidad como es. Esto es clave.
Me habrás escuchado probablemente en alguna ocasión decir: la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Efectivamente, esto es así. Si un día llegas enfadado del trabajo porque te han bajado el sueldo y tu hijo encima suspendido, el otro está llorando, tu pareja está enfadada también, ese día todo lo interpretas de forma catastrófica. Si un día te llaman y te dicen que las pruebas del médico han salido mal y que te tienen que hacer una prueba más invasiva para ver ese bulto que tienes, de dónde viene, el miedo va a hacer que la vida la interpretes de otra manera. Cuando uno tiene miedo, cuando uno está en modo alerta, en modo supervivencia, en modo incertidumbre, la realidad la interpretas de otra manera. Ves la realidad como algo sin solución. Nadie me entiende, esto no se va a solucionar nunca, no hay esperanza. Esto es algo muy típico y se ve muchas veces en consulta. Uno ve la realidad de forma mucho más radical, polarizada, extremista. Uno está mucho más intenso, dramático. Esto forma parte de vivir con miedo. A uno le cuesta mucho distinguir lo accesorio, lo fundamental, lo que puede posponer. Cuando uno tiene miedo, la corteza prefrontal, esa famosa corteza prefrontal, funciona peor. Cuando uno está en modo supervivencia, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, a dilucidar, a posponer la recompensa, a planificar, esa se bloquea. Y por lo tanto, uno razona peor. Uno no distingue lo accesorio de lo fundamental. Uno no sabe dónde encontrar la verdad de las cosas y sufre mucho más porque entra en modo instintivo. Cuando uno vive con miedo, con incertidumbre, los pensamientos negativos, obsesivos, rumiativos se instalan en nuestra mente. Y parece que somos incapaces de ilusionarnos, somos incapaces de hablar de cosas que nos alegren la vida. Cuando uno tiene miedo, esa interpretación de las cosas afecta a cómo nos relacionamos con los demás. Porque cuando nosotros nos hablamos desde el miedo, interpretamos que las personas nos están hablando mal. Esto es curiosísimo, son estudios publicados hace poco tiempo. Cuando uno tiene una voz constantemente negativa, que tiene que ver con el miedo, con el estrés, con la ansiedad, con la incertidumbre, uno percibe que las personas le tratan peor. Haz un análisis si últimamente consideras que la gente en tu entorno no te trata como te gustaría. Piensa si tú estás pasando un proceso negativo, si te has instalado en el miedo, en la incertidumbre, si estás atravesando un momento de gran angustia o de ansiedad. Y así entenderás que tu interpretación no está siendo la adecuada. A lo largo de los últimos años he leído mucho sobre la ansiedad, sobre el miedo. He investigado a escritores y divulgadores de todo tipo hablar sobre estos temas. Me interesa muchísimo saber cómo el miedo impacta en nuestro sistema inmune, en nuestra psicología, en nuestras relaciones humanas, en nuestros telómeros. Leí hace poco un libro de Rossini que también hablaba de estos miedos. ¿Cuáles son los 5 principales miedos que existen? Para mí existen 5 grandes miedos. El primero es el miedo a causar decepción. El miedo a decepcionar a las personas que están cerca de nosotros. Esto puede venir porque hemos vivido una biografía, una infancia marcada por los conflictos. Y yo decido ser complaciente y adaptarme y ser siempre buena persona, buen chico, buena chica para no generar más problemas. También suele haber habido una historia de críticas con mucha dureza, donde me quieren si me porto bien, donde se ha sufrido mucha frialdad y mucho rechazo. Y entonces yo no quiero decepcionar a nadie. Y lo que intento es constantemente complacer a las personas de mi entorno, intentar que estén contentos con mi comportamiento. Por otro lado, otro miedo es el miedo a perder el control. Entonces soy una persona muy posesiva, muy controladora, muy perfeccionista, muy rígida. Puedo incluso desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo siempre el freno de mano puesto. Me obsesiona mi seguridad, la de los míos. Y me cuesta confiar en las personas porque creo que nadie controla las situaciones como yo. Puede haberte sucedido que te han manipulado en algún momento, donde te hicieron daño, abusaron de ti, y en un momento donde tú bajaste la guardia, te hicieron mucho daño, desde un abuso sexual a otro tipo de manipulaciones y abusos, y por lo tanto, tú quieres tener el control de todo para que nada te pase. También puede suceder que en la infancia hayas vivido con muchísima pobreza y precariedad, y entonces no quieres volver a una situación así de incierta, y te vuelves alguien muy controlador, para que siempre haya lo que tú necesitas para la supervivencia. El miedo a perder el control es agotador, te pone constantemente en estado de alerta,
te impide disfrutar de la vida, te impide disfrutar de las pequeñas alegrías. Nunca nada es suficiente. Y el estado de alerta hace que tu cerebro no sea capaz de captar las pequeñas y grandes alegrías que surgen en el día a día. Otro miedo importante es el miedo a no ser perfecto. Esto me interesa muchísimo porque me impresiona que esto sea así. Pues las redes sociales han tenido un enorme impacto. La gente sube fotos perfectas con filtros y entonces, yo lo he contado alguna vez, en alguna ocasión pacientes que han acudido a mi consulta que te cuentan cómo las fotos que suben a sus redes sociales están todas filtradas, manipuladas, para aparentar una perfección que luego no existe. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Una de las cosas que nos perjudica profundamente con el perfeccionismo y con el miedo a ser perfecto es que siempre vamos a fallar. Porque no existe nadie perfecto. No existe nada que sea constantemente y crónicamente perfecto. Y vamos a caer, y esas caídas duelen muchísimo. Uno de los temas que más nos hacen sufrir con las redes sociales es que siempre nos muestran algo a lo que compararnos. Es decir, lo digo con otras palabras. Si hay algo que nos hace profundamente infelices en esta vida, es el compararnos constantemente con las personas. Las redes sociales son un espejo comparativo. Gente más guapa, más deportista, que come mejor, que tiene mejor casa, que viaja más que tú, los hijos son más guapos, más educados. Todo es mejor que lo tuyo. Si no eres capaz de identificar cómo esa comparativa te recuerda constantemente que no eres suficiente, esto es profundamente agotador, hiriente y nos puede llegar a producir un estado de enorme vacío. A veces ese miedo a no ser perfecto viene que te han comparado toda tu infancia. Tu hermano era más listo, este primo. Esa historia comparativa es agotadora y entonces tú buscas metas inalcanzables, modelos inalcanzables en ti mismo o en los tuyos para que esto no suceda. Y tú tienes la sensación de que siempre se te está juzgando, se te está valorando desde un plano de la perfección. Ese miedo a no ser perfecto produce un daño enorme en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestra mente y nos lleva a un estado de enorme insatisfacción vital. El cuarto es un miedo a no ser importante. Esto es clave. Este miedo es clave. Aquí lo que surge es una infancia donde a alguien se le ha abandonado, se le ha rechazado, se le ha humillado, se le ha descuidado, se le ha denigrado, se le ha dejado aparte, donde esa persona no se le ha querido. He hablado mucho de esto también en el capítulo anterior, hablando del dolor social. Ese sentirse excluido tiene un impacto terrible en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. Aquí, ¿qué pasa? Que tengo que complacer a todos, tengo que gustar, manipulo los relatos. Quiero que siempre la gente piense que yo tengo algo interesante que decir, que puedo ser el centro de atención. Yo decido lo que digo, cómo lo digo, para que la gente perciba en mí algo. En el fondo lo que estoy intentando recibir son migajas de afecto, que no dejen de quererme. Esos microabandonos, esos momentos donde no soy importante, donde siento que me dejan, sufro muchísimo. El miedo a no ser importante en una sociedad que muchas veces va a lo suyo, individualista, egoísta, hace mucho daño. Hay gente en consulta con este miedo que me dice: Marian, es que me siento muy solo, muy sola, nadie me hace caso. Y hago todo lo posible porque la gente me perciba. Y a veces me invento historias, cuento, narro, relato cosas que no me han sucedido. Pero quiero que la gente me haga caso. Mucho cuidado con este miedo, con este dolor que nos perjudica y nos hunde. Y finalmente el miedo a sufrir. El miedo a sufrir es terrible, pero todos sufrimos. La vida es una gran batalla. No conozco a nadie que no esté librando una batalla en un tema de su vida. No conozco a nadie que no sufra por algo que le perturba profundamente. No conozco a nadie que no tenga algo que le preocupa enormemente. A veces son macro batallas, otras veces son micro batallas. El más rico, el más guapo, el más estupendo, el más conocido. Todos tenemos cosas que nos preocupan, heridas sin resolver, miedos de futuro, de presente, de pasado, que no acaban de solucionarse. ¿Qué pasa cuando yo no quiero sufrir? Cuando yo me resisto a sufrir, busco vías de escape. Cuando yo noto que voy a sentir soledad, me voy a sentir mal, me voy a sentir angustiado, me vado en las redes sociales, en Tinder, en comida rápida, el tipo de comida inflamatoria, en las drogas, en el alcohol. Busco vías de escape que palíen ese miedo a sufrir. A veces esas historias, esos miedos a sufrir vienen de historias de gran sufrimiento, donde uno se ha visto muy mal, donde uno se ha hundido porque le han hecho muchísimo daño y no quiere volver a sufrir.
El haber sufrido y no haberlo sabido integrar en nuestra mente de forma adecuada produce un estado de hiperalerta donde uno realmente sufre con el simple pensamiento de saber que puede existir otro sufrimiento. En consulta hay gente que me dice: Marian, yo ya he sufrido tanto que yo ya tengo mi cupo de sufrimiento, no volvería a sufrir. Me han pasado tal cantidad de cosas malas. Me cuesta a veces decirles con suavidad que llegarán otras, pero que en el interín, en el tiempo intermedio, hay que recuperarse para que cuando lleguen esos sufrimientos tengamos las herramientas necesarias para sufrir. Si escuchando este capítulo has identificado algunos de tus miedos, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar con un papel y boli y que apuntes cosas que se te van surgiendo en tu mente. Te animo a leer Encuentra tu persona vitamina. Te animo a seguir indagando. Y si ves que hay algo que realmente te bloquea, que te está impidiendo tener una relación sana con tu pareja, con las personas de tu entorno, con tu trabajo, con tus no parejas, porque caes y recaes en historias que no te convienen, no tengas miedo a acudir a alguien que te pueda ayudar, a alguien que te ayude a identificar el origen para que tengas los miedos justos. Todos tenemos miedos, pero los miedos que tengas, seas capaz de gestionarlos de una manera que no te bloqueen y te impiden sacar tu mejor versión. ¿Qué tienes miedo a perder? Con el miedo a no ser perfecto. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud.